vamos a ir hablando al respecto. Ahora bien, primero que todo, para la gente que no está tanto en el contexto de Java, y incluso para gente que está en el contexto de Java, GraalVM puede ser una, digámoslo así, una invención nueva o que probablemente no han escuchado anteriormente. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que es GraalVM. GraalVM, primero que todo, es un proyecto de software y es una máquina virtual políglota, lo que implica que es un entorno de ejecución que soporta múltiples lenguajes de programación. Originalmente está basada en la Java Virtual Machine, pero es políglota por Oracle Labs. Entonces, es uno de los últimos proyectos más importantes que Oracle ha presentado como empresa, tanto así que su fase de investigación duró aproximadamente 10 años y solo después de 10 años pudieron presentarla como un producto que pudiera usar la comunidad y que pudieran usar también los clientes de Oracle. Entonces, tiene dos versiones, tiene una versión Open Source y Enterprise Edition, y su objetivo, si lo queremos determinar así, es permitirles combinar 3 tipos de lenguajes de programación. Primero que todo, les permite combinar lenguajes de programación de la máquina virtual de Java, o sea, lenguajes como Scala, Kotlin, Clojure, algunos otros más viejitos como JRuby, Myra, utilizando la capa de ejecución de bytecode. Segundo, les presenta un nuevo intérprete conocido como Truffle. ¿Cuál es la idea de Truffle? Para los que recuerden sus clases de compiladores, una de las formas con las cuales nosotros podemos representar un compilador es a través de un árbol AST, en el cual tenemos los diversos estados en los cuales puede estar viajando un compilador para producir código máquina o código en 3 direcciones. Truffle lo que hace es que acepta representaciones de tipo AST. Lo que significa es que cuando ustedes utilizan Truffle, independientemente de cuál sea el lenguaje de programación que les interese, si ese lenguaje de programación se puede representar como un AST, se puede ejecutar sobre Truffle. Y tercero, uno de los proyectos que ha sido financiado sobre todo por Apple, pero en general por la comunidad open source, es el LLVM, que es una serie de compiladores y entornos de ejecución para los cuales nosotros podemos utilizar código nativo. Entonces, el LLVM probablemente no sea tan conocido, pero los compiladores para iOS y los compiladores que se utilizan dentro de macOS, hoy por hoy están basados en el LLVM. Entonces, es un compilador que acepta lenguajes nativos como C++, como Rust, como C, como por ejemplo Objective-C, y genera una representación intermedia que luego es procesada por el LLVM. Ahora, ¿por qué esto es importante? Lo que GraalVM propone es brindarnos un entorno en el cual podamos combinar código de las 3 formas. Entonces, por ejemplo, podríamos escribir código en Java, en Scala, en Groovy o, por ejemplo, en Kotlin, junto a código en Clojure, y esa compatibilidad de mezclar lenguajes de programación ya es proveída por cualquier máquina virtual de Java. Independientemente si utilizan una máquina virtual open source, una máquina virtual empresarial, si es compatible con el Java Testing Kit o con el Test Compatibility Kit, perdón, pueden ejecutar cualquiera de esos lenguajes. Lo que GraalVM propone entonces es que ustedes puedan tener una segunda herramienta. A través del Truffle Framework, GraalVM se puede extender para tener distintos intérpretes y probablemente el más utilizado hoy en día sea el intérprete de JavaScript. Entonces, ustedes pueden escribir código JavaScript, incluso código compatible con Node.js, y mezclar el código en JavaScript o TypeScript incluso, porque ese es preprocesado, con código en Scala. Y así como Truffle les permite tener ASTs representados, LLVM, como paso previo a la producción de un lenguaje, de un ejecutable nativo que puedan correr en un sistema operativo, produce también su propio bitcode. Y este bitcode, a su vez, es compatible con Truffle. Entonces, podemos imaginar cosas como, por ejemplo, mezclar rutinas hechas en Rust, invocarlas dentro de Java o al contrario. Y estos usos son los que se les están viendo comercialmente a GraalVM.
Por ejemplo, en las últimas versiones de Oracle Base de Datos, una de sus herramientas populares, que es Apex, una plataforma low code, les permite crear código en JavaScript. A lo interno, ese JavaScript se ejecuta sobre Truffle y una instancia de GraalVM, que también es una máquina virtual de Java compatible. Entonces, el nombre GraalVM viene del hecho de que por primera vez, o por lo menos por primera vez a escala comercial, tenemos una máquina virtual que es capaz de mezclar tantos lenguajes. Obviamente, en la letra pequeña, esto tiene consideraciones de implicaciones. Han habido incluso gente que creó intérpretes para COBOL, intérpretes para otros lenguajes de programación, pero eso es GraalVM. Ahora, ¿por qué esto es importante? Para la creación de GraalVM hubieron muchos conceptos de investigación, pero yo resaltaría 4 conceptos de investigación. Primero, GraalVM es una máquina virtual de Java completa. Ha pasado los tests de certificación y es un reemplazo al Java Developer Kit. Si ustedes así lo desean, pueden reemplazar su instalación de Hotspot, que es la máquina de Oracle, o de OpenJDK, Adopt OpenJDK, por GraalVM, porque está certificada como Java Developer Kit. Segundo, entre sus mejoras, tiene un compilador JIT creado en Java. Entonces es un metacompilador, es un compilador en Java que sirve para optimizar el código en Java, el bytecode, para su ejecución, y de hecho ha mostrado muy buen desempeño reemplazando al compilador JIT que viene dentro de la máquina virtual de Java. Tercero, un tercer punto a resaltar es que para poder mezclar estos lenguajes, eventualmente el compilador es capaz de producir código nativo, y de hecho eso es algo bien interesante porque hoy por hoy podemos crear proyectos con GraalVM y esos proyectos entonces compilarlos a imágenes nativas, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya no dependiendo explícitamente que tengamos una máquina virtual de Java instalada, sino que podamos tener un ejecutable linkeado estáticamente, que vamos a hablar con más detalle. Y por último, el que ya les resalté, que es una máquina virtual políglota, entonces me permite mezclar diferentes lenguajes de programación, porque diferentes lenguajes de programación me pueden servir para resolver diferentes problemas. La implementación que yo consideraría ya completa sería la de JavaScript. De hecho, la instalación de GraalVM trae también una versión de Node que se ejecuta sobre Truffle, pero atrás vienen implementaciones para Truffle Ruby, Truffle Python y algunas otras que la comunidad está proporcionando. Ahora, ¿por qué esto es importante? Primero que todo, es tanta la seguridad de cambiar una máquina virtual hotspot por una máquina virtual por GraalVM, que si ustedes tienen soporte comercial de Oracle, el contrato de soporte, si ya tienen una suscripción a Java SE, también les cubre GraalVM. Si ya están pagando soporte para WebLogic, ya están pagando soporte porque lo requiere su inversión, todos los contratos de soporte de Oracle, como GraalVM es una máquina virtual de Java, pueden cambiar su instalación desde Java SE hacia GraalVM y aprovechar, por ejemplo, el entorno políglota, o incluso aprovechar que tienen un nuevo compilador just in time para la optimización del código. Entonces, para todas estas afirmaciones estoy dejando acá las referencias. Segundo, como compilador just in time, existe un caso bien sonado que es el caso de Twitter. Twitter tiene la particularidad que a lo interno desarrolla su propia máquina virtual de Java, porque para los que no lo sepan, Twitter es básicamente un Java Shop. Muchos de sus brokers de comunicación, para tener la eficiencia que tiene Twitter, están creados con escala, con lenguaje de programación, sobre la máquina virtual de Java. Y para las escalas que maneja Twitter, están buscando siempre optimizar, y una de las escalas más sonadas es que cuando reemplazaron el compilador JIT C1 y C2 que vienen dentro de la máquina virtual por el compilador de GraalVM, ellos tuvieron mejoras de desempeño que varían desde 0 hasta 10%. Ahora, 10% para la cantidad de máquinas virtuales que maneja Twitter es un montón. Entonces, esas son algunas de las ventajas fuera de la generación nativa de imágenes, que es la que vamos a hablar el día de hoy.